Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos presentes como aquellos que me ven allá en las redes sociales, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana, de este día domingo hermoso, este día domingo 19 de octubre del año 2019. Vamos a meditar en la palabra. Es un mensaje muy edificante para hacernos reflexionar, pues siempre Dios nos da mensajes porque desea lo mejor para nosotros y quiere mostrarnos el camino, cómo debemos de caminar. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 35 y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 35, vamos a leer en el versículo 9, es en Números capítulo 35 verso 9. Vamos a dar inicio a esta lectura. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado al otro lado del Jordán y la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán, les señalaré ciudades de refugio tendrán, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y les serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Bueno, aquí vamos a meditar tantito en esto. Dice ciudades de refugio. Cuando Dios creó al hombre, Dios les dio su mandato. Por la desobediencia, sabemos que llegó maldición. La desobediencia se le llama pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Delito es desobedecer la ley terrenal. Por esa desobediencia entró el pecado, todos lo sabemos. Pero es necesario empezar en esto para que puedan comprender el mensaje que Dios me dio para compartirlo este día. El título del mensaje es: ¿en qué ciudad estás viviendo? ¿En qué ciudad estás viviendo? Cuando entró el pecado, la maldad aquí se incrementó grandemente. Vemos cómo allá en Génesis capítulo 3 versos del 23 y 24, ahí es donde el hombre desobedece y entra la maldad. Por ese pecado entra la maldad y la maldición llenó la tierra. Porque Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y ahí fue que entró el pecado. Pero Dios en su misericordia, al mirar la impotencia de ellos de poderse conducir, cómo guiarse en esta tierra,
Dios les da unas leyes. Y entre esas leyes, una de ellas es esta. Le dijo que cuando fueran introducidos a la tierra de Canaán, que les prometió a Abraham, recordemos que de las tribus de los 12 hijos de Israel, recordemos que no todos entraron hasta Canaán, sino que unos se quedaron de este lado del Jordán. Y ahí quedaron 2 tribus y media. Y de ahí las demás entraron a Canaán. Que esas 2 tribus y media también fueron con ellos para pelear y ya regresaron a tomar su lugar ya cuando sus hermanos habían tomado las tierras de Canaán. Bueno, cuando aquí le estaba dando el mandato al pueblo de que cuando llegaran a esas ciudades iban a dejar 3 ciudades en aquel lado y 3 de este lado, para que ahí huyera toda aquella persona que hiriere de muerte, o sea, que matare a algún hombre, algún ser humano, que matara a alguno, pero que fuera sin causa, que él no lo quería matar, digamos, fue un accidente. Entonces Dios les dio este mandato. ¿Por qué? Porque sería injusto, de acuerdo a la ley, tendrían que morir. El homicida, si matara, tendría que morir. Vamos a leer lo que sigue y ahí es donde lo podemos entender, porque Dios mandó que si alguno matara a alguien, el mismo pueblo tendría que matarlo a él, o el vengador del que mató él. Tendrían que matarlo y se consideraba libre de pecado. Dice en el verso 16: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Bueno, aquí sigue hablando más respecto a que el que matare a alguien era homicida y tendría que morir. Pero vemos aquí lo que nos habló del versículo 9 al versículo 15, donde nos dice de que esas ciudades iban a ser para que se resguardaran ahí el que accidentalmente matara a otro sin querer. Era injusto que muriera cuando su deseo en su corazón no era matarlo, ni era su enemigo. Vamos a leer en el versículo 22 en adelante. Números 35, 22. Mas si casualmente lo empujó, sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. Y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio, en la cual se refugió,
y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Miren qué claro está hablando. Aquí esta ley se le dio al pueblo judío, pero también a todos aquellos que aceptaban al Dios de Israel. Lo podemos ver en el verso 15. Ahí lo dice. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel. Primeramente, los hijos de Israel. Y luego dice, y para los extranjeros, esos somos nosotros, y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. O sea que ahí entramos también nosotros. Ahí entramos también nosotros. Esas ciudades de refugio para el que accidentalmente hubiera matado a alguien. Ahora, ya vimos a qué se está refiriendo, también a nosotros. Vamos a leer en su contexto, ahí en Deuteronomio, capítulo 19, y vamos a leer el capítulo 19, verso 2. Vamos a leer el verso 2, 7, 8 y 9. 2, 7, 8 y 9. Para que podamos comprenderlo. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida, que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y el dar su mano el golpe con el hacha para cortar alguna leño, soltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre endurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado. Muerte, dice, no siendo condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios te ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Bueno, aquí esto que hemos leído es el contexto donde
aclara, Dios le explica al pueblo de Israel que esas ciudades tendría que limpiar el camino, que fuera fácil acceso a ellas, para que aquellos que accidentalmente mataran a alguien pudieran huir ahí. Y ya vimos, sea judío o sea extranjero. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un Dios que nos ama. Dios hizo al hombre con mucho amor. Pero por el pecado y la maldad entró la maldición. Eso lo sabemos bien. Pero ahora vamos a meditar en este punto. ¿En qué ciudad estás viviendo? Ahora, ya vimos que toda esa maldad llegó al ser humano, ¿verdad? Toda esa maldad llegó hasta el ser humano. Pero Dios, al mirar que el ser humano se llenó de maldad, sin intención. Yo no quería ser malo. Yo creo que tú tampoco querías ser malo. Esa maldad ya está impregnada en el ser humano. Y vemos luego cuando empezó la maldad, ¿qué fue lo primero malo que ocurrió? Su primer hijo de Adán, Caín, mata a su segundo hijo, hermano de él, Abel. Imagínense la maldad, si no estaba dura. Ahorita yo creo que no se mira mucho que el hermano mate a su otro hermano. Y allá lo vemos desde el inicio. Y vemos de ahí, de toda esa maldad, ¿verdad? ¿Cómo nos alcanzó a nosotros? Porque esa viene genéticamente. Cuando Dios les dio la ley, Dios les dio la ley para que la cumplieran. Y por eso les estableció esa ciudad. Dios era guiándolos para que vivieran en santidad, porque la ley era para que viviera la gente en santidad. ¿Qué es santidad? Apartado del pecado y obediente a los estatutos de Dios. Eso es vivir en santidad. Pero la palabra no la cumplieron, sino que se apartaron, y por no obedecerla, pues trajo graves consecuencias. Vemos, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué nos está diciendo ahí? Eclesiastés. Recordemos que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, y que Salomón tenía la sabiduría de Dios. Salomón estaba dándonos a saber aquí que no había ninguno que hiciera el bien. Salmos, el rey David menciona en Salmo 14 del 1 al 3. Vamos a leerlo. Salmo 14. Y vamos a leerle el versículo del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta cómo
el ser humano se llenó de la maldad. Pero como decía, yo no quería ser malo. Nadie quería ser malo. Pero eso llegó genéticamente. Me acuerdo, ahorita que estoy leyendo esto, cuando el apóstol Juan estaba allá en el trono de Dios. Cuando miró que estaba uno sentado en el trono y con un rollo en la mano. Y dice que no se halló ninguno digno de abrir ese rollo, ni de mirarlo. No se halló ninguno digno. Y dice Juan, y lloré mucho, porque ni él se encontraba digno. Y lloré mucho, dice. ¿Y qué está hablando aquí el rey David aquí? Está hablando lo mismo en el verso 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí nos está hablando de tan grande la maldad que hay en el ser humano. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 53 del 1 al 3. Dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahí esto lo podemos ver entonces, que la maldad llegó a su límite y que no había ninguno que no fuera contaminado. Y por esa razón, ya Dios, acuérdense de la ciudad de refugio que les puso. ¿Qué hizo Dios? Bueno, déjame decirte que Dios volvió a decirles que iba a formar otra ciudad de refugio. Iba a formar otra ciudad de refugio. ¿Qué fue lo que decía allá el primer pasaje, allá en Números 35:15? Ahí empieza a decir, nos hace saber también que si aquel que mató inconscientemente al otro llegó a aquella ciudad, tenía que ser protegido por ellos. El vengador no podía ir y matarlo porque estaba toda la ciudad protegiéndolo. Pero sí les dijo algo: hasta que sea juzgado por los ancianos, lo van a sacar los ancianos y va a ser llevado a juzgar por los ancianos de todas las tribus, los líderes. Y ya de ahí, cuando si lo juzgaban culpable porque había sido culpable, el vengador, ellos mismos lo entregaban al vengador para que lo matara. Pero si no, lo regresaban a la ciudad para que allá viviera hasta que muriera el sumo sacerdote que estaba encargado ahí. Cuando el sumo sacerdote moría, los que estaban ahí podían salirse y el vengador no tenía que hacerles nada porque ellos habían cumplido el estatuto de Dios.
Pero si aquel, estando en esa ciudad, se salía fuera de los límites que abarcaba esa ciudad de refugio, y el vengador lo alcanzaba a mirar fuera, dice que el vengador lo podía matar. Y no era culpable de homicidio, porque el hombre aquel debería de estar dentro de la ciudad y no fuera de la ciudad. Bueno, a nosotros se nos mencionó que Dios mandó a Jesús. Juan 3:16 dice que no vino a condenar al mundo, sino vino para formar una ciudad con un reino. Jesús, el rey de la ciudad. Y también, cuando se empieza a anunciar esa ciudad y cómo entrar, se nos advierte. Ahí en Romanos capítulo 3, versos del 1 al 17, vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, y vamos a leer versos del 1 al 17. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maledición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vemos cómo Pablo estaba advirtiéndonos a todos que había tanta maldad que no se encontraba ninguno justo. Eso ya nos lo están diciendo a nosotros en el Nuevo Testamento.
se nos está diciendo que no hay justo ni aún uno. Ahora, en Romanos 6:23 nos dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo, Romanos 7, del 7 al 25, miren lo que nos menciona Pablo aquí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el pecado, el querer hacer el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este miserable, de este cuerpo de muerte? Pablo estaba dándonos a saber aquí que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios y nos puso de su espíritu para que tuviéramos vida. Por lo tanto, nosotros fuimos creados buenos. Pero por el pecado es que el hombre se corrompió, se pervirtió. Y así como en las ciudades que les hizo, para que el que matare algo, en el que hiciera lo malo inconscientemente, porque no lo quería hacer, tenía que huir a esas ciudades. Y así hoy mismo, Pablo nos hace saber que nuestro cuerpo está lleno de pecado, pero inconscientemente no eres culpable, sino que es el pecado que mora en ti el que te lleva a hacer lo malo. Porque tú fuiste creado por Dios bien, bueno, santo. Por eso es que en ti, muy dentro de ti, hay ese remordimiento, hay ese arrepentimiento. Porque fuiste creado a la imagen de Dios.
Pero el pecado está gobernándote. Y como tú eres inocente, es por eso que Dios mandó a su Hijo a formar otra ciudad, para que entres ahí. Pero nosotros tenemos más ventaja. Porque ese sumo sacerdote que tenemos nosotros no muere. Y siempre vas a estar en esa ciudad de refugio. Siempre vas a estar protegido. Recuerden lo que se le dijo aquí al pueblo judío. Pero que si aquel hombre saliere de los límites de la ciudad y lo encontrare aquel adversario, lo mataría y sería sin culpa. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que si tú ya estás en el pueblo de Dios y te sales, el adversario anda rondando. Es el enemigo, el diablo. Y él tiene permiso de hacer lo que él quiera con sus hijos, así como tú tienes tus hijos y tú eres el que mandas. Tus hijos tienen que estar sometidos a ti porque la palabra así lo dice. Entonces, el diablo anda como león rugiente. Y si esta persona se sale de los límites de la ciudad, lo va a destruir. ¿Qué nos da a entender a nosotros? Que nosotros también, dice que para que lo cojo, que caminemos en el camino y que lo cojo no salga del camino. Porque si vas caminando y pasas de los límites para allá, ese león te va a jalar con sus garras. Entonces tienes que ir centrado en ese camino. No tienes que salirte de la ciudad. Pablo nos enseña esto aquí. También, esa ciudad dada por Dios para el refugio de todos los pecadores que creen en Dios y en el Evangelio de Jesucristo y se arrepienten, esa ciudad celestial, Abraham, recordemos que Abraham es el padre de la fe, Abraham es el padre de los judíos. Acabamos de leer que la ley era o es espiritual. A nosotros se nos dio la ley, resumida en 2 mandamientos. Como nadie pudo cumplir la ley, Jesús vino y de ahí nos dio a formar la ciudad nuevamente y nos dio nueva ley. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versos 13 y 14. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versos 13 y 14. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es,
celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí vemos cómo los de la fe ya sabían de una ciudad. Ellos sabían que no iban a estar toda su vida en esta tierra eternamente, sino que iban a entrar a esa ciudad que Dios les tenía preparada. Provisionalmente se les hizo esas ciudades cuando se les dio la ley para que habitasen ahí los que mataran injustamente. Pero déjenme decirles que eso no era la salvación, porque aunque esa persona había matado a alguien accidentalmente, eso se escapaba de ese delito. No le culpaban como delito el haber matado a aquella persona porque fue accidental. Pero yo creo que había mentido, había robado, había hecho otras cosas. Que lo que menciona 1 Corintios 6, 9, 10 y 11, acerca de los que no van a entrar al reino de Dios, o sea, a la ciudad celestial. Entonces, aquí vemos ya que desde aquel tiempo se les anunciaba de esa ciudad. Vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 21 y versos 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué está diciéndonos Juan aquí? Que él miró la ciudad celestial, la que Dios preparó para que entrásemos a ella y así poder estar seguros, bien guardados y para vivir eternamente. No era como la ciudad del refugio para aquellos, porque en esta no solamente entra el que mató injustamente. En esta entra todo aquel que ha quedado limpio de pecado. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 22:14, ahí mismo. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Oiga, aquí Juan está diciendo a través de esta lectura que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar a las puertas de la ciudad. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos entrar. ¿Cuántas y cuántas veces no se te ha predicado el mensaje de salvación? El mensaje del evangelio. Y se te da de una forma, de otra, de otra. Esta es una forma que vas a aprender cómo es que tú puedes entrar. Primeramente dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vamos a ver cómo poder lavar las ropas para poder entrar. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está hablando de que Jesucristo, el que vino a formar la ciudad de refugio, la ciudad celestial, para poderte meter a ese lugar, tú estás lleno de pecado y de maldad, así como estaba yo. Pero lo que hace Jesús, que con su sangre, ese sacrificio que pasó en la cruz del Calvario, con su sangre, te lava de todos tus pecados. Y cuando ya te lava de todos sus pecados, entonces es cuando entras a la ciudad celestial. Y todos esos pecados que te lava Jesús, ¿sabes por qué? Porque tú no tuviste la culpa de que Adán y Eva desobedecieran. Y el pecado se metió en la generación, en los genes del ser humano. Y por eso naciste, y cuando naciste tu tendencia siempre fue al pecado y a la maldad. Pero no fue tu culpa. Y porque no tuviste la culpa, se formó esa ciudad celestial para el refugio de toda la humanidad. De modo que si no lavas tus pecados con la sangre de Jesucristo, no podrás entrar, como dice en el 22:14, lo que acabamos de leer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad. Es Jesús el que lava tus ropas de toda inmundicia, te lava de todo tu pecado, te lava tu alma. Y es cuando puedes entrar a esa ciudad celestial. Vamos a ver Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí nos vuelve a decir que Juan miró la muchedumbre que estaba allá, ya cuando Jesús se había llevado todos a la ciudad de refugio, a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Dice que miró multitud y le preguntó, Juan le preguntó al anciano, el anciano le preguntó a Juan, ¿y estos quiénes son? Y Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y ya el anciano le dice, estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. De modo que aquí vemos entonces que para poder entrar a la ciudad celestial, la ciudad de refugio, es necesario lavar nuestras ropas, lavar nuestra alma de todo pecado. Hoy en día hay muchos que quieren entrar y que porque creen en Jesús piensan que ya es todo. Hay muchos que quieren entrar a esta ciudad y que porque creen en Jesús ya es todo. Y déjame decirte que no es así. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Ahí en Juan capítulo 8 versos 31 al 38. Juan 8, 31 al 38. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora aplícalo a ti como gentil, como extranjero. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres.
Aquí vemos cómo Jesús les estaba diciendo a todos aquellos que creían en Él, así como tú y como yo, que creemos, pero hay muchos que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y esa es la diferencia. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan y no son salvos. Hay tantas religiones que han enseñado, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y tu casa. Porque hay un pasaje que así lo dice. Pero no porque creas en el Señor Jesús, ya vas a ser salvo tú y tu casa. Tienes que creer en Jesús y creerle a Jesús, obedecer a Jesús. Y vas a ser salvo tú. Y tu casa entra a la salvación. Y por medio de tu oración, la intercesión por tu casa, tus hijos, tus padres, tu familia, van a alcanzar la salvación. Por tu fe. Por tu intercesión. Porque crees en Jesús, le crees a Jesús y obedeces a Jesús. Por eso. Pero hoy en día hay muchos que creen que solamente creyendo ya pueden entrar. Y no es así, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, que habla a Jesús, a los que habían creído en Él, que si permanecen en su palabra, o sea, que la obedezcan, que no se salgan, entonces van a ser verdaderamente libres del pecado, porque el pecado es el que nos tiene esclavizado al ser humano, y por eso vino Jesús. Si creemos en Él y obedecemos. Vamos a ver, ahí en el 39 al 47, ahí mismo, Juan, del 39 al 47, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Aquí Jesús le habló bien claro, para que la gente no se engañara. Y hoy te está hablando a ti. Me ha hablado a mí, desde hace 27 años me habló. Hoy te está hablando a ti, para que no te engañes. Para que no pienses que porque ya te bautizaste en el agua, que porque ya estás siguiendo todos los cultos con tu pastor, tu religión, no pienses que por eso ya eres salvo. No. Es importante ver que estés obedeciendo la palabra de Dios. Aquí vemos cómo les dijo a aquellos que creían en Jesús, pero no le creían. Y Jesús les dijo bien claro, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Dice que él no ha permanecido en la verdad. Claro, porque la verdad es Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Y es Dios. Pero el diablo fue una creación de Dios. Todos los ángeles no son hijos de Dios. Todo el ser humano no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero Dios nos da la oportunidad, el privilegio de llegar a ser hijos de Él. Cuando recibimos a Cristo. Aquí vemos, les dice que son hijos de su padre el diablo porque creen en Jesús, pero no obedecen la ley. Viven
toda su vida en los pecados. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 8, 1 al 16. Ahí nos va a ayudar a entender y ya vamos a terminar. Romanos 8 dice, empezando, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo mandó esta carta a la iglesia de Roma haciéndole saber que no se engañaran, que para los cristianos que decían que eran cristianos pero andaban en el mundo, para ellos había condenación. Pablo decía aquí que la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado se conoció por la ley. La ley fue la que nos dio a conocer el pecado. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, entonces sí podemos cumplir la ley. La ley nadie la cumplió, solamente Cristo. Y todos aquellos ahora que tenemos al Espíritu de Cristo. Y dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es una forma de que tú puedes analizarte. ¿Qué es tu mentalidad? ¿Qué es tu prioridad? ¿Tus negocios? ¿Venir al culto, pasar, escuchar y salirte y olvidarte que ya al rato no te acuerdas ni de qué se trató? Eso no es lo que Dios nos manda. Si tu pensamiento es en las obras, en las cosas de Dios, el expandir el Evangelio, el compartir con tu vecino, con tu compañero de trabajo, dar testimonio, si te gozas, disfrutas en leer la palabra de Dios, entonces es porque el Espíritu de Dios está obrando en ti. Porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Y tu caminar siempre va a ser agradar a Dios. Tu caminar va a ser pensando en las cosas de Dios. ¿Vives pensando en las cosas de Dios? Ciertamente no somos perfectos, pero debemos de esforzarnos para seguir esa perfección, hasta llegar a nuestro fin, sea de nuestra vida o el fin cuando venga Cristo a levantar su iglesia. Entonces aquí leemos que los que se ocupan de la carne van a la muerte. Los que se ocupan de la carne van a la muerte. Aquí quiero enseñar un pasaje ahí donde habla en 1 de Juan capítulo 3, donde Juan dice, hijitos, les he escrito por carta para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todos llegamos a pecar, pero no es excusa para vivir en el pecado, sino es para buscar el perdón de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice que un corazón constricto y humillado, Él no va a despreciar. Entonces aquí vamos a seguir en el verso 9.
verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros vamos a vivir conforme a los deseos del Espíritu y no a los de la carne. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora mira lo sorprendente, cómo es que verdaderamente entras a la ciudad celestial. Verso 9, 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea que si el Espíritu de Cristo está en el corazón del hombre, el cuerpo, dice Pablo, en verdad está muerto para vivir, para ya no vivir en el pecado, sino vive para la justicia, vive para agradar a Dios. Cuando el Espíritu de Cristo vive en nosotros, es cuando muere los deseos de la carne. Ahí se acaba todo lo pecaminoso y es cuando entras a la ciudad celestial. Es cuando Cristo ha limpiado tus ropas, las ha blanquecido con su sangre. Eso es lo que nos habla ahí. Y por último, para terminar, 2 versículos. Juan capítulo 15, verso 22. Vamos a leerlos. Juan capítulo 15 y vamos a leer el verso 22. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús dijo que si Él no hubiera venido a la tierra para lavarte de tus pecados, para perdonarte, si Él no hubiera venido y te hubiera hablado, no tendrías pecado, no tendríamos pecado, porque nosotros el pecado lo cometíamos, pero sin culpa, porque nosotros ya nacimos con el pecado impregnado en la carne. Por esa razón dice Jesús, no tendrían pecado. Pero Jesús vino para hablarnos de que Él podía perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Y dice que si Él no hubiera venido, no tendríamos pecado. Pero como Él vino, ya si tú te pudres, te vas al infierno, es por tu necedad, es porque tú no quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Porque no quieres que el Espíritu de Cristo dirija tu vida, tus pasos. Entonces, eso es lo que nos está hablando aquí Jesús. Si Él no hubiera venido, pero como Él vino para introducirnos a la ciudad celestial. Y con último, con este terminamos. Mateo capítulo 10, verso 40. Dice la palabra del Señor así, Mateo 10, verso 40. Dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. De modo que, dice Jesús, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Quizás digas tú, bueno, es que a mí no ha venido Jesús a hablarme. Por eso este último pasaje dice bien claro, que el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Cuando un siervo de Dios llega a predicarte la palabra y lo recibes, aceptas a Jesucristo, entonces estás recibiendo a Jesús, no a la persona. Si me desechas a mí, no me desechas a mí, desechas a Jesús. Porque en otro pasaje dijo Jesús, todo lo que le hagan a uno de mis pequeños, a mí me lo están haciendo. Entonces, cuando tú recibes a un siervo de Dios, es a Cristo que estás recibiendo y Él está llegando a ti para hablarte, invitarte
a que entres a esa ciudad celestial, porque tú no tendrías pecado si Jesús no hubiera venido. Pero como Jesús vino y te hace saber que estás en pecado, ya tienes ese pecado, tienes el conocimiento y por lo tanto necesitas entrar a esa ciudad de refugio donde está el sumo sacerdote. Y esa ciudad de refugio se llama la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y ese sumo sacerdote que nunca muere se llama Jesucristo. Este fue el mensaje que Dios me dio para compartirlo. Es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado y que lo hayas entendido. Allá donde quiera que te encuentres, yo te invito a que busques de Dios. Si nadie te ha hablado, tú lo estás recibiendo en este momento. Y si tienes alguna duda, te invito a que me llames, a que te contactes conmigo. Mi teléfono es área 210-831-1199. Me puedes comunicar por Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, correo electrónico. Puedes contactarte conmigo y con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y que Dios me los bendiga. Si tienen alguna duda, una vez más, llámenme. Nos vemos la próxima. Adiós.